En este vídeo vamos a hablar acerca de los tipos de datos reales en C++, una introducción a los tipos de datos reales en C++. Un dato de tipo real tiene como rango un subconjunto finito del conjunto matemático R. Así, en realidad, lo que estamos haciendo es trabajando con números que tienen decimales. Hablamos entonces de números formados por una parte entera y una parte decimal o una parte real. C++ ofrece distintos tipos de datos para representar valores reales. Igual que teníamos distintos datos de tipo entero, en C++ también disponemos de diferentes tipos de datos para representar números reales. Los dos principales tipos son el tipo float y el tipo double. Float utiliza 32 bits y double utiliza 64 bits para almacenar números reales. El tipo double es el tipo estándar que vamos a utilizar para números reales. En primer lugar hablaremos de literales reales y luego ya hablaremos sobre la representación de los números reales y concretaremos los distintos tipos de números reales. Los literales reales, como cualquier literal, es una representación textual del valor de un número. En este caso, los literales reales están formados por dos partes, por llamarlo de alguna forma, la parte real y la parte entera, separadas por un punto, en este caso, que es el símbolo que se utiliza, el carácter que se utiliza para separar la parte entera de la parte decimal. No la coma, sino el punto, y eso es importante tenerlo en cuenta porque en español solemos utilizar o se utiliza la coma para separar parte entera y parte decimal. Evidentemente pueden llevar el signo negativo al principio, por lo tanto un literal real estaría formado por el signo menos o el signo más, opcional aunque no es muy útil, y una serie de dígitos, un punto decimal y otra serie de dígitos a continuación para representar la parte decimal. Así aquí tiene distintos literales de tipo real. Hay que tener en cuenta que no es igual el literal formado por el carácter 3 que el literal formado por los caracteres 3, punto y 0. 3 se asocia con un dato int y 3.0 se asocia con un dato real. Concretamente, el tipo estándar al que se asocia un literal real es el tipo double. Este es el valor o el tipo por defecto. Si queremos especificar que un literal real no es doble, sino es float, para que tenga o que ocupe menos espacio en memoria durante los cálculos en los que interviene, debemos utilizar el sufijo f minúscula o f mayúscula y de esa manera convertimos ese tipo a float. De la misma forma podemos utilizar el sufijo L, tanto minúscula como mayúscula, y en ese caso forzamos a que el literal se convierta temporalmente para realizar los cálculos al tipo long double. Con esto recordamos que también utilizando caracteres auxiliares como sufijo a un literal, podemos utilizarlos con los tipos enteros. También, y eso es así, aunque no se utiliza con demasiada frecuencia, podemos utilizar datos reales o literales reales utilizando lo que se llama la notación científica. En este caso utilizamos la letra E para indicar o para separar, para especificar el exponente, con lo cual tenemos un valor y un exponente, de forma que 5.32e más 5 representa el número real 5.32 por 10 elevado a 5. Podemos utilizar, por supuesto, potencias con exponente negativo, incluso podemos tener números negativos. Repito, no es muy frecuente, pero sí se puede utilizar los literales en notación científica o exponencial, también se llaman así. Y en esto pues está muy relacionado con lo que con la forma en la que los números se van a representar internamente. ¿Vale? Observe que utilizamos un exponente y un valor.
Para la representación de los números reales se utiliza lo que se llama representación en coma flotante, utilizando un valor y una escala. En aritmética decimal, la escala se mide con potencias de 10. Aquí estamos utilizando potencias con exponentes diferentes. Así, por ejemplo, estos valores se pueden representar en forma de valor y escala de la siguiente forma. 42.001 se puede escoger como referencia el valor 4.2, con lo cual la escala será 10, porque lo único que tenemos que hacer es desplazar la coma una posición a la derecha. Todos estos valores, que simplemente son, eh, pueden expresarse utilizando el mismo valor pero diferente escala. Observe que nos permite de alguna forma unificar estos tres valores basándose en el mismo valor, simplemente cambiando la escala. Así ya nos podemos dar cuenta que cualquier número real se puede dividir o se puede organizar en dos partes. Simplemente hay que escoger el valor y la escala. De la misma forma tenemos que ser conscientes de que será imposible representar todos los números reales porque en principio el disponer de una cantidad finita de bits para representar el valor y de una cantidad finita de bits para representar la escala nos limita de una forma bastante importante el conjunto de valores que podemos representar, pero tenemos que asumir que eso va a ser así. Y en cuanto a la representación concreta, o sea, cómo se organizan los ceros y unos en memoria para representar los números reales, le vamos a dejar que lea los apuntes, la manera en la que se va a organizar, como digo, estas secuencias de ceros y unos para poder representar los números reales. Hablamos de precisión simple, doble, extendida, etcétera, y le ponemos unos cuantos ejemplos y puede encontrar unas referencias para tener más o para estudiar con más profundidad la forma en la que internamente se van a representar los números. Observe que aquí estamos utilizando 64 bits, por ejemplo, para representar un número real, doble precisión, o 32 bits para representar un número real con simple precisión, ¿vale? Utilizando un bit de signo y utilizando mantisa, valor y exponente. En cualquier caso, para el desarrollo de la asignatura no es demasiado importante entender con precisión y con detalle cómo se realiza esta representación. En otras asignaturas podrán tener más información. En nuestro caso, simplemente debemos tener muy claro cuáles son los diferentes tipos que el lenguaje C++ proporciona para poder utilizar datos reales. Bien, encontraremos, como hemos adelantado antes, algunos problemas para trabajar con números reales. La razón principal es que todos los valores van a ser realmente aproximados. No disponemos de un número infinito de cifras decimales y encontramos situaciones curiosas como las que este ejemplo simple le va a mostrar. Estamos indicando en esta instrucción que queremos enviar a la consola el resultado de dividir 1.0 entre 3. Adelantamos que la división de un real con un entero, 3 es un literal entero, va a ser real, y observe que el resultado va a ser 0.3333, aunque solamente se van a mostrar 6 decimales en la consola, puede pensar que matemáticamente tiene un número infinito de treses. Pero bueno, por defecto, si no se indica nada, se van a mostrar 6 decimales en la consola. Si a continuación indicamos de forma explícita que queremos mostrar el producto de 0,3 con 6 decimales, 0,333333 por 3, el resultado, como puede ver de forma explícita, va a ser 0,999999. Con lo cual, aquí, si nuestra intención hubiera sido más o menos, o sea, si nuestra intención hubiera sido el producto de un tercio por 3, no vamos a obtener 1, sino un valor aproximado. En cambio, si resumimos o unificamos las dos instrucciones anteriores y calculamos un tercio 1.0 partido por 3, que justamente vimos que a la hora de imprimirlo o enviarlo a la consola era 0,333, y lo multiplicamos por 3, en lugar de obtener el segundo resultado, obtenemos un 1. Con lo cual, estamos mostrando ya algunos problemas o algunas situaciones que
deberemos tener en cuenta a la hora de manejar los números reales. Por un lado, la forma en la que se van a representar internamente los problemas de precisión y por otro lado, a la hora de presentar o de obtener el valor de un número real, que también deberemos tener cuidado y entender perfectamente qué es lo que está ocurriendo cuando enviamos a la consola el contenido o el valor de un número real. Así estamos hablando de problemas de rango y de precisión, de forma que podemos trabajar con magnitudes muy grandes y también muy pequeñas. Así, por ejemplo, en esta variable doble puedo observar que trabajamos con números de exponente 24, 10 elevado a 24, y en esta otra variable trabajamos con números con exponente 10 elevado a menos 31, o sea, con un número muy alto de decimales. Por supuesto, trabajar con números tan grandes y con números pequeños, al final puede producir problemas de desbordamiento, que, como ya indicamos en el vídeo anterior con los números enteros, deberá ser capaz de detectar y de gestionar, aunque en cualquier caso en esta asignatura no vamos a proporcionar herramientas para ello. Con más detalle, indicaremos que C++ ofrece los tipos reales básicos float y double, y que a partir de C++11 disponemos incluso del tipo long double, y que podemos trabajar con exponentes hasta más 308, con lo cual puede imaginar que para problemas normales tendremos más que suficiente. De forma resumida, con un dato doble utilizando 8 bytes en memoria para cada uno de ellos, observe que disponemos de números que van en el rango de 10 elevado a menos 308 hasta 10 elevado a más 308, básicamente con precisiones de 15 dígitos decimales, con lo cual puede imaginar, como decía anteriormente, que para problemas habituales es más que suficiente y no necesitamos ningún tipo especial. Recogiendo el ejercicio o el ejemplo que vimos para los enteros, podemos adaptarlo para obtener distintas propiedades acerca de el tipo doble. Recuerde que utilizábamos en el ejemplo anterior el tipo int y aquí lo estamos sustituyendo por el tipo doble. Si ejecuta este programa, podrá ver efectivamente cuántos bytes se requieren para cada número y el número de bits que se obtienen o que se reservan para la parte independiente del signo, cuántos dígitos de precisión, aquí lo tenemos, vamos a tener con el tipo, en este caso con el tipo doble. Puede repetir el ejemplo para los demás tipos dobles y obtener toda la información que necesita. Así puede ver que estas plantillas que utilizamos en estos ejemplos pueden ser muy útiles para trabajar o para obtener más información acerca de todos los tipos de datos con los que vamos a ir trabajando. Así, de manera resumida, podemos decir que los tipos enteros representan datos enteros de forma exacta, siempre por supuesto que el valor esté en el rango correspondiente y pueda ser almacenado utilizando los bits disponibles. Los tipos reales, por contra, representan la parte entera de forma exacta, si el número de dígitos es mayor o igual que 7 o 15, en el caso de 16 o 32 bits, y la representación será aproximada si el número de dígitos es mayor. La parte real será siempre aproximada. Y para terminar en este vídeo, indicarles que existen dos valores especiales que se pueden considerar constantes, que son el valor infinito y el valor de indeterminación. El infinito viene dado por el literal infinity y la indeterminación por el NaN, que significa not a number. Están definidos en el fichero de cabecera CMath y se pueden utilizar para realizar ciertas comprobaciones como resultado de operaciones matemáticas. En cualquier caso, todavía es pronto para utilizar estos valores especiales y en el tema 2, una vez que conozcamos las operaciones condicionales, podremos hacer uso de ellas de manera extensiva. Y con esto damos por terminado este primer vídeo dedicado a los números reales
y en el segundo vídeo ya hablaremos acerca de los operadores y expresiones que involucran a datos reales.